Es increíble, pero el aborto es uno de los temas de mayor división dentro de la iglesia. Pero el problema que hoy tenemos es que los cristianos, hoy día, no sabemos cómo defender ni siquiera nuestras propias creencias. Y si no podemos ni siquiera defendernos de las propias creencias, ¿cómo podremos ganar a otros para Cristo o evangelizar a otros para Cristo? Un 50% de cristianos dicen no saber cuál es su postura entre una cosa y la otra, cuando la Biblia claramente dice no matarás. Hoy vamos a hablar de cómo hablar con un pro-abortista y al mismo tiempo sembrar una semilla de fe en esa vida. Esto es Coinos, donde somos controversialmente edificantes, pero tratamos de ser más edificantes que controversiales, y tenemos que hablar de este tema de gran importancia. Pero antes de hablar del tema, considera suscribirte a nuestro canal. Esto es algo gratis que tú puedes hacer para ayudarnos a seguir expandiendo el mensaje del evangelio y hablar de temas que realmente se tienen que hablar más, pero que no se hablan con frecuencia en las iglesias. Quiero hablarte un poquito de mi trasfondo. Yo he tenido la oportunidad de trabajar en la política por muchos años, ya allá por unos 10 años. Yo tuve la oportunidad de trabajar para una gobernadora. Y algo que me llamó mucho la atención durante el tiempo que trabajé para ella era que había un solo día, había una sola semana, había un solo tiempo donde los cristianos se aparecían en el gobierno para hacer huelgas, para hacer demostraciones, para hacer protestas, y era cuando se iba a conocer la ley del aborto. Los cristianos no se aparecían cuando se iba a hablar de la educación, los cristianos no se aparecían cuando se iba a hablar de la economía, los cristianos no se aparecían cuando se iba a hablar de muchísimos otros temas de intereses, no solamente para un pastor, sino también para las personas que servimos en nuestras iglesias. El único tema que le importaba a los pastores cristianos para hacer protestas era cuando se iba a conocer la ley del aborto y codificarlo. No estoy diciendo que esto no es un tema importante, pero estoy diciendo que nuestra forma de abordar el tema tiene que modernizarse o ajustarse al tema sin perder nuestros valores cristianos. Yo estoy convencido que hoy día el evangelismo cristiano que va a ser efectivo ya no va a ser el de tratados, ya no va a ser el de megáfonos, ya no va a ser el de campañas evangelísticas grandes en las calles, sino que va a ser el de cristianos que aprendan, que estudien los temas de manera efectiva y que puedan presentar un argumento efectivo, concreto, lógico y bíblico cuando están hablando con otras personas. ¿Qué estoy diciendo? Que ahora el evangelismo más importante que pueden hacer los cristianos de hoy se va a dar en las cafeterías, se va a dar en los restaurantes, se va a dar en los autobuses, se va a dar en el trabajo, se va a dar en las escuelas, y que nuestra responsabilidad como líderes de iglesia es entrenar a los santos para que puedan tener estas conversaciones de forma inteligente. Porque la Biblia, la fe, no quita la razón, sino que le da aún más fuerza al razonamiento y al intelecto que Dios mismo nos ha dado. Así que si quieres aprender cómo hablar con un proaborto desde la postura bíblica, primero tienes que aprender cuáles son los argumentos más fuertes que tu oponente tiene. Esto aplica a todos los temas del cristianismo, a todos los temas que queremos defender, pero hoy lo vamos a aplicar al aborto. Así que vamos a comenzar con cuáles son los 4 argumentos principales más fuertes que utilizan los proabortos. Luego vamos a hablar de los 4 argumentos bíblicos más fuertes que tenemos nosotros, y vamos entonces a finalizar hablando de cómo podemos tener conversaciones con proaborto donde podamos tener una conversación respetuosa y podamos al mismo tiempo sembrar una semilla de fe. Y quién sabe, de momento podemos ganar un alma para Cristo. Así que los 4 argumentos más fuertes a favor del aborto es: número 1, ellos proponen que la mujer debe tener autonomía corporal. ¿Qué significa esto? Que no se puede obligar a nadie a usar su cuerpo para sostener la vida de otra persona. Este es el argumento que utiliza: mi cuerpo, mi decisión.
tú no puedes a la mujer a obligarla a que le dé vida a otro ser humano. La mujer debe de tener decisión de hacer lo que ella quiera con su cuerpo. Ustedes han escuchado eso. Lo otro es el estatus moral del feto. ¿Qué habla de esto? Que hay una diferencia entre una vida biológica y los derechos de una persona. O sea, ¿en qué momento legalmente esta persona tiene pensamiento moral o derecho legal para proteger esa vida? El argumento más fuerte número 3 que utilizan ellos es los casos extremos, ¿verdad? Las violaciones, los incestos y las cosas trágicas que que le pueden pasar a una persona. Y número 4 son las consecuencias sociales y las consecuencias médicas, como los abortos clandestinos, el impacto sobre la pobreza. Tú obligar a alguien a tener un niño que no tiene los recursos financieros. Así que no podemos ignorar estos argumentos. Tenemos que conocerlos, tenemos que saber de dónde vienen estos argumentos y cuáles son los argumentos más fuertes que los cristianos tenemos. Así que tenemos que transicionar de manera inmediata entonces a los 4 argumentos más fuertes en contra del aborto que los cristianos debemos de usar. Número 1, el derecho a la vida. Y la pregunta que intenta responder este argumento es: ¿cuándo comienza la vida realmente? Entonces, uno de los argumentos es que la vida empieza cuando comienza el latido del corazón. Ese es uno de los argumentos que utilizan las personas pro vida. Pero la postura bíblica más común, más popular, es que la vida comienza desde la concepción. La mayoría de los cristianos creen que en el momento que un hombre o una mujer tienen intimidad, que ese óvulo es fecundado, desde ese momento ya Dios decidió que eso es una vida. Otros quieren utilizar palabras como que eso son un grupo de células, pero desde el punto de vista, cuando leemos que Jeremías dice: desde mi vientre, desde antes de ser concebido me conociste, entonces hace un argumento muy fuerte a la Biblia de que es desde la concepción, dicen la mayoría de los cristianos. Argumento número 2, más fuerte que utilizan los cristianos, o lo pro vida, es que el de no discriminación. El valor humano no depende de tu nivel de desarrollo, porque hay comparaciones filosóficas de que quién tiene más derecho a la vida: un recién nacido, una persona en coma o una persona con discapacidad. La vida delante de los ojos de Dios no tiene que ver con tu desarrollo humano, con tu desarrollo físico, con tu desarrollo mental, sino que toda vida es valorada por Dios. El argumento número 3 es que la sociedad debe de proteger a ambos, al no nacido y al nacido. E incluso los cristianos hacen la concesión de que si en el momento del parto hay que decidir entre la vida de la madre y el no nacido, el doctor por práctica normal de la medicina tiene que proteger la vida más viable. Médicamente tiene que proteger la vida que tiene más chances de sobrevivir. Y por último, nuestro argumento, o el argumento pro vida más importante, es que no todo lo legal es moral. Entonces, el que algo sea legal no lo hace correcto. Simplemente significa que un grupo de legisladores decidieron reunirse y convertirlo en ley, pero no significa que estas leyes están basadas en nuestra cosmovisión bíblica. Entonces, si queremos hablar con una persona acerca del aborto, que son conversaciones bien difíciles, tenemos que tener entonces tácticas de comunicaciones efectivas. Como le dije, el evangelismo de hoy día no va a ser con megáfonos, no va a ser con grandes eventos. Las personas, los cristianos, si queremos ganar terreno hoy día, si queremos ser relevantes, tenemos que aprender a hablar de estos temas en las cocinas, en las cafeterías, en los restaurantes, en los carros, en los autobuses, etc. Así que tenemos que tener un entrenamiento de comunicación efectiva para lograr esto. Entonces, ¿qué es lo primero? Un problema que tenemos los evangélicos y los humanos en general, pero pues en este momento estoy hablándole a cristianos, es que queremos defender estos argumentos con una postura emocional y con un argumento solamente espiritual, y esto no va a funcionar en el día de hoy. Porque cuando queremos defender un punto con emociones, entonces perdemos un dato muy importante, que es el de aprender del otro lado.
Así que lo primero que tú tienes que hacer, si te encuentras en una situación como esta, que te puede suceder, incluso esta semana, que tú estés en un grupo y te preguntas, ¿qué tú crees sobre el aborto? Tienes que estar preparado para esta pregunta. Entonces, si te pregunto directamente qué tú crees sobre el aborto, ¿cuál sería tu respuesta? La quiero ver en los comentarios. Ahora, el punto de comunicación más importante aquí es que tú quieres escuchar más de lo que tú hablas. Y los cristianos tenemos problemas con eso porque queremos predicarle a todo el mundo y condenar a todo el mundo. La realidad de esta situación es que hay personas que tienen posturas en este tema del aborto que son altamente subjetivas y altamente personales. Como cristianos, debemos de tener un enfoque diferente. ¿Qué me importa más? ¿Ganar el debate, ganar el argumento o ganar una vida para Cristo? Tienen que preguntarte eso. Porque muchos de nosotros, y yo soy el primero que voy a confesar que me he encontrado ahí, nos hemos encontrado en discusiones que yo lo que quiero es ganar el argumento. Y no tomo la oportunidad que me dio Dios de hablar de ese tema para sembrar una semilla de fe en alguien. El mismo Jesús, cuando se encuentra con la mujer samaritana, en vez de comenzar a acusar, sabiendo de su vida porque él era omnisciente, comienza haciendo preguntas. Entonces, antes de aceleradamente dar una respuesta acerca de el aborto, es decir, cómo esto es pecado y todo el que aborta se va a ir para el infierno, ¿por qué no preguntar a la persona por qué le llama la atención este tema? Si le ha pasado algo en lo personal, si conoce a alguien que ha pasado por esa situación. Porque muchas personas defienden el aborto porque han pasado por situaciones difíciles. Y muchas de ellas incluso se arrepienten de haber tomado esa decisión. Tuve una conversación con una joven en una ocasión que me preguntó llorando que qué yo pensaba acerca del aborto. Inmediatamente me di cuenta que era algo muy personal para ella. ¿Qué yo debía hacer en ese momento? ¿Darle una galleta con la Biblia o enfocarme más en su vida? No estoy diciendo que no debemos de defender nuestros valores. Estoy diciendo de que en nuestros argumentos, en nuestras conversaciones, tenemos que comenzar a ver a las personas como lo que somos. Pecadores en busca de significado, pecadores en busca de llenar un vacío existencial y cristianos que sabemos que la única respuesta a ese vacío es Cristo. Entonces, lo primero que debo de hacer es ver si la otra persona está dispuesta a decirme cuál es su postura. Ahora, te vas a encontrar también con personas que solamente quieren discutir, que no han tenido ningún problema personal, pero que como escucharon un podcast, como escucharon 3 videos de TikTok o 2 videos en Instagram, quieren discutir con un cristiano para probar su conocimiento intelectual o para hacerte pasar vergüenza. Por eso es importante siempre hacer la pregunta, ¿por qué te llama la atención este tema? Número 2, entonces, hacer la pregunta de cuáles son sus argumentos, de por qué ellos defienden el aborto. Número 3, entonces tú hablas de tus argumentos. Por eso es importante estudiar. Y por último, tú pones claro que tú no quieres ganar un debate, pero que tú quieres dejar una semilla de fe. Decirle, mira, yo no creo que vamos a llegar a una conclusión. Tú no me vas a convencer a mí. La mayoría de estas discusiones van a terminar así. Tú no me puedes convencer a mí de que el aborto no es pecado y yo no te puedo convencer a ti de lo contrario. Ahora, ¿tú me permitirías orar por ti? Hay veces que con esto ganamos más que tratar de defender de manera apasionada un tema que el otro no quiere escuchar razón. Lo que quiere es pullar los botones y hacerte gritar y perder la razón. Entonces, hoy día, los cristianos, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que comenzar a aprender de esos temas difíciles. Tenemos que dejar de correrle a estos temas difíciles. Hay muchos pastores que les da pavor que le hagan preguntas acerca de la existencia de Dios, acerca de preguntas morales. Es tiempo de estudiar porque ahora todo el mundo tiene acceso a la inteligencia artificial, todo el mundo tiene acceso a la información y si queremos ser cristianos efectivos que ganen a otros para Cristo, tenemos que estar preparados en todos los ámbitos. Quiero cerrar con esto. No todos los cristianos están llamados a ser apologetas, a personas que puedan debatir la fe, pero todos los cristianos estamos llamados a por lo menos conocer en qué creemos, conocer por lo menos el plan de salvación y no tener miedo a defender nuestra fe si se nos pone en situaciones difíciles. Como siempre, esto es Coinos, donde somos controversialmente edificantes, pero más edificantes que controversiales. Y recuerda que suscribiéndote puedes aprender más de estos temas, a cómo comunicarte, a cómo ser un evangelista, aún en una cafetería o en un autobús. Y nos vemos en la próxima.